¿Pueden tener derechos los animales? Mi gato sí, tu perro no. Hola, soy Juan, bienvenidos a Criterio Ético. Este es el tercer y último vídeo de la serie sobre derechos de los animales. Si no habéis visto los dos anteriores, os sugiero que los veáis porque os van a ayudar mucho a entender las conclusiones a las que finalmente vamos a llegar hoy. Conclusiones bastante sólidas y contundentes, como veréis. De todos modos, voy a resumir brevemente los puntos principales de los anteriores vídeos aquí. En el primero hablábamos del planteamiento según el cual nuestras únicas obligaciones para con los animales son indirectas, es decir, el mismo tipo de obligaciones que tenemos para con los objetos que son pertenencia de otras personas, para con un coche, una bicicleta. Es decir, yo no puedo dañar a un perro o a un gato o a un animal si pertenece a otra persona. O en el caso de las legislaciones nuevas que hay que protegen a las mascotas en España, no puedo dañar a esas mascotas porque pertenecen a otra persona o también porque pueden herir la sensibilidad social. No porque esos animales tengan derechos en sí, pero en ese caso estamos hablando de todos modos de derechos legislados. Aquí estamos hablando de derechos morales. Como digo, ese es el planteamiento dominante en nuestra cultura. Los animales son herramientas, son objetos, y nuestro único respeto hacia ellos es en realidad un respeto indirecto hacia sus poseedores o hacia la sensibilidad de otras personas que no queremos herir. El principal exponente de ese planteamiento era Descartes, que hacía la distinción radical entre seres humanos y otras especies animales, porque decía, los seres humanos tenemos alma, y el alma es una diferencia esencial con el resto de los animales, que son pura materia y por tanto no tienen sentimientos. Cuando gimen de dolor es como si apretaras un botón y suena ahí un dolor, pero no hay sentimiento real porque no tienen alma, decía Descartes. Y también repasamos otros filósofos y entre ellos repasamos a uno que se llama Tom Regan, que es el autor de un libro muy importante sobre derechos de los animales, pero cuyas conclusiones son muy confusas, muy poco claras. Después, en el segundo vídeo, vimos el planteamiento de quienes dicen que los animales tienen derechos, no por pertenecer a los seres humanos, no con referencia a los seres humanos, sino en sí mismos. Viven, son sujetos de una vida como nosotros, quieren ser felices, quieren vivir y por tanto eso les da derecho a vivir. Y entre los filósofos más importantes que mantienen ese posicionamiento, mencioné a Peter Singer, un filósofo australiano que es el autor de un libro titulado Liberación Animal, publicado allá por los años 70 del siglo XX, pero que causó una revolución. Y ahí no entra en mucho debate filosófico, simplemente dice, quieren vivir, tienen derecho a vivir, y nos cuenta el montón de crueldades que se hacen con los animales por ahí donde se los cría, cómo se hacen nacer animales tan solo para engordarlos y matarlos y cómo se les trata y tal, ¿no? Ese libro tuvo mucha influencia en la mejora al trato que se da a los animales, al menos en los países occidentales. Pero ese planteamiento también tiene problemas. En el caso de Peter Singer y de todos los filósofos actuales, ya el tema del alma no se coloca como parte del debate porque la creencia en el alma se considera que es una creencia religiosa, una creencia personal y por tanto no se puede usar como dato para un debate entre filósofos con diferentes creencias. Entonces el planteamiento ahora es que todas las especies animales que existen en la Tierra, incluidos los seres humanos, somos simplemente diferentes líneas evolutivas. La evolución ha transcurrido de diferentes maneras y cada especie ha desarrollado instrumentos, herramientas de adaptación al medio particulares. La jirafa ha desarrollado un cuello muy alto para poder alcanzar a las ramas de ciertos árboles de los que se alimenta.
No sé, los felinos han desarrollado garras para poder cazar mejor sus presas, y los seres humanos hemos desarrollado la capacidad para razonar y para hablar como herramienta de adaptación al medio. Eso sería el planteamiento evolutivo. Desde ese planteamiento, discriminar contra otras especies animales simplemente porque tienen otra forma corporal y no se expresan como nosotros, han desarrollado otras herramientas de supervivencia, sería, para Peter Singer y para otros filósofos, algo que denominan especismo. Es decir, es algo similar al racismo. Entre los seres humanos no discriminamos, o no debemos discriminar por el hecho de que unos somos hombres, otros mujeres, unos blancos, otros negros. Esas son diferencias, decíamos en el otro vídeo, accidentales, diferencias circunstanciales. Pues bien, estos filósofos que dicen que tenemos obligaciones directas para con los animales, es decir, que los animales tienen derechos, dicen que esas diferencias entre especies son también circunstanciales, son puras circunstancias a las que ha llevado la evolución, son diferencias accidentales que no les hace esencialmente diferente de nosotros y por tanto no nos hace a nosotros esencialmente superiores a ellos. No podemos utilizarlos, no podemos matarlos, no podemos obligarlos a trabajar para nuestro beneficio. Bien, esa es la situación. Pero claro, eso plantea una serie de problemas. Porque claro, si todos los animales tienen derechos y tenemos que respetar a todos los animales, una de las conclusiones decíamos que era que pues, podríamos experimentar con seres humanos en vez de con animales en los laboratorios, daría igual. Y de hecho Peter Singer ha llegado a plantear esa cuestión y por eso se ha convertido en una figura muy controvertida. Y cuando va a dar alguna conferencia por ahí, pues hay protestas, hay quejas y todo esto, ¿no? Bien, ese problema queda sin resolver. Entonces hablamos de otro filósofo que intenta dar una solución a medias, pero que resulta al final se pierde en la confusión. Dice, sí, es verdad, todos los animales tienen derechos, claro, pero eso plantea una serie de problemas muy gordos, porque, claro, podemos respetar al perro, al gato, tal, pero y a una tarántula, un escorpión, un bicho de estos malos, una alimaña, pues ¿cómo vamos a reconocer que tienen derechos y a respetarles su vida, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a ver, vamos a establecer una línea divisoria entre los animales que tienen derechos y los que no. Y dice, los mamíferos de 1 año o más de edad tienen derechos porque tienen una vida mental similar a la de algunos humanos que también tienen derechos, aunque no tienen obligaciones, lo que llamábamos pacientes morales. Recordad, agentes morales somos quienes pensamos, quienes tenemos capacidad racional, capacidad para elegir entre el bien y el mal, para asumir responsabilidades, y nosotros tenemos derechos y obligaciones. Pero luego están los pacientes humanos, los bebés, una persona que esté en coma, una persona con un retraso mental profundo, que tienen derechos, tienen el derecho a la vida, el derecho a la protección, que los alimentemos, que los cuidemos, pero no tienen obligaciones, son pacientes humanos. Entonces, pues Tom Regan dice, los mamíferos de 1 año o más de edad tienen una vida mental que es similar a la de los pacientes humanos, porque toman opciones, eligen, y por tanto, si eligen entre una cosa y otra, quiere decir que piensan de alguna manera, creen que una cosa es mejor que la otra. Hasta ahí llegamos en el vídeo anterior. Y veíamos que era incongruente, porque decíamos, bueno, ¿y por qué los mamíferos únicamente? Cualquier animal elige entre una cosa y otra. ¿Y por qué de 1 año de edad? También un gatito pequeño, un perrito pequeño, elige entre una cosa y otra. Y además lo que es 1 año en la vida de un gato es diferente de lo que es 1 año en la vida de un elefante, yo qué sé. Es una posición muy incongruente. Vamos a ver hoy qué posibles soluciones hay a eso. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti.
Puedes además realizar su test inteligente gratuitamente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Podemos plantear que en principio, como cuestión de principio, todos los animales quieren vivir, todos los animales que están vivos tienen derecho a vivir, quieren gozar de la vida. En principio eso les daría derecho a vivir y a nosotros nos impondría la obligación moral de reconocer ese derecho y por tanto no podríamos matarlos para comérnoslos, no podríamos explotarlos en el trabajo, maltratarlos. Pero ocurre que algunos de esos animales son peligrosos para el ser humano. Y aquí yo propongo que recurramos a una doctrina, a una teoría que expliqué en uno de los vídeos anteriores, la de la guerra justa. ¿Cuándo puede ser una guerra considerada moralmente justificada? Una guerra justa. Si habéis visto ese vídeo, y si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Hay 5 criterios, 5 condiciones, y luego otras 2 aparte en un apartado especial, que deben cumplirse para que una guerra, para que el recurso colectivo a las armas sea justo, esté moralmente justificado. Y os decía que esos criterios se pueden aplicar también a otras cuestiones éticas, como esta. Vamos a verlo. Y quizás ahí esté la solución. El primer criterio para que una guerra esté moralmente justificada es que haya una causa justa. Y la tradición de la guerra justa define solo una posibilidad, solo hay una posible causa justa, solo una, que es la autodefensa o la defensa de una comunidad inocente, de un país inocente que está siendo injustamente atacado. Decíamos, por ejemplo, el caso de Ucrania, en que ha sido injustamente atacado por Rusia. La segunda condición es que tiene que haber una autoridad legítima que declare esa guerra. La tercera es que se hayan agotado todas las demás vías diplomáticas, todos los recursos posibles para evitar la guerra. La cuarta condición es que esa guerra vaya a producir menos mal que el bien que se quiere obtener. Es decir, que no vaya a ocasionar más mal que el bien que se quiere obtener con ella. Y la quinta condición es que haya una probabilidad real de victoria. Vamos a ver qué ocurre cuando aplicamos estos criterios a los animales. Y veréis cómo quizás ahí esté la solución definitiva. Primero, una causa justa, autodefensa. Eso lo que quiere decir es que estaríamos justificados en matar, en atacar a ciertas especies animales que están en lo que podríamos considerar una guerra permanente contra el género humano. Pues todas las alimañas que pueden atacarnos. He mencionado antes tarántulas, escorpiones, víboras y otros bichitos más pequeños, como son bacterias y virus. Esos animales, esas especies, podemos considerarlas en guerra permanente contra nosotros, con lo cual tenemos una causa justa en atacarlos, en defendernos de ellos. Una autoridad legítima, claro, pues tenemos científicos que saben el daño que pueden hacer esas especies animales, esas bacterias, y que saben cómo atacarlos y cómo destruirlos, y que pueden dar la orden de hacerlo porque están reconocidos por las instituciones internacionales. En cuanto a agotar la vía diplomática, no hay vía diplomática posible porque esas especies animales no negocian con nosotros, se limitan a atacar por sorpresa, igual que el ataque de Rusia sobre Ucrania por sorpresa, sin dejar ningún margen para negociación. Si vamos a ocasionar más bien que mal con esa guerra, está claro que sí, vamos a lograr un mayor bien si eliminamos a ciertas bacterias, ciertos virus, ciertas enfermedades, ciertas alimañas que nos atacan. Vamos a ocasionar más bien. ¿Tenemos una probabilidad de victoria real? Por supuesto que sí, tenemos los medios. Luego había otras 2 condiciones que no tienen aplicación en este caso. Una es que la guerra debe llevarse a cabo con proporcionalidad
y con discriminación, no ocasionar más daño del necesario y no atacar a quienes no son combatientes. Bueno, en este caso, el criterio de proporcionalidad no se puede aplicar porque si estamos hablando de un virus, de una bacteria, no podemos dejar a ninguno vivo, es decir, no hay ninguno que no sea combatiente. En otros casos, bueno, quizás pues podemos no querer que se extingan ciertas especies, yo que sé, las víboras o los escorpiones, y entonces ahí se podría, si se quiere, buscar un método de proporcionalidad para eliminar únicamente los que nos pueden atacar a nosotros, los que van dirigidos a atacarnos a nosotros, de proporcionalidad y discriminación, digamos, aunque hay discriminaciones, sería cuestión debatible. Con eso tendríamos un criterio ya perfectamente coherente. Todos los animales tienen derecho a la vida, tenemos obligaciones para con todos los animales, excepto con aquellos que están en guerra contra nosotros, contra quienes estamos justificados de protegernos. Pues, no sé, las ratas, las cucarachas, el medio más cercano y otras alimañas. Esto implica también unos ciertos problemas, como veremos. Por ejemplo, no se justifican ni las corridas de toros, ni la caza por deporte, ni los festivales en que se maltrata a los animales. Todo eso quedaría absolutamente prohibido. Y matar animales para comérnoslos, bueno, ahí estaríamos ante un problema realmente, porque en principio eso queda excluido también. Alguien podría decir, es que eso se puede adaptar al criterio de causa justa, porque necesitamos comer proteína animal para sobrevivir. Eso sería debatible. Yo me inclinaría por el vegetarianismo. Yo no soy vegetariano, lo reconozco, pero asumo esa discrepancia. Me parece lo más honrado. Yo creo que habría que ser vegetariano, pero yo no tengo los medios, no podría organizar mi vida en torno al vegetarianismo. Intento comer la menos carne posible, pero bueno, pienso que ahí es una cuestión a debatir, pero que esencialmente resuelve el problema de los derechos de los animales. Algunas personas dicen, bueno, pero si los animales se matan entre ellos cuando están en libertad, ¿por qué tenemos que respetarles nosotros su vida? Bueno, os recuerdo que los animales no son agentes morales. Los animales no tienen responsabilidad moral, no pueden distinguir el bien del mal moral. En el caso de que se les reconociera derechos, serían pacientes morales, es decir, como los bebés. Haga lo que haga un bebé, no es un modelo de acción para nosotros, porque ellos no saben lo que hacen. Vamos a hablar ahora brevemente de la experimentación con animales, porque claro, si decimos que los animales tienen derechos, como acabo de decir, excepto aquellas alimañas que suponen un peligro para nosotros, entonces en principio llegaríamos a la conclusión de Peter Singer, pues que los animales se puede intercambiar animales por personas en la experimentación en los laboratorios. ¿Por qué no? Si somos iguales, tenemos los mismos derechos. Bueno, aquí ocurren dos cosas. Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Número uno, muy importante. La experimentación con animales presenta graves cuestionamientos. Lo que puede beneficiar a una especie animal puede matar a otra. Una aspirina que puede beneficiar a un determinado tipo de animal, mascota nuestra, si se la damos a otra, puede matarlo, a otra especie. Sé que algo así ocurre entre gatos y perros. En uno de ellos la aspirina le puede venir bien o ser indiferente y a otro le puede matar. No sé exactamente cuál, pero algo de eso he leído. Y lo mismo con todo tipo de sustancias. Lo que puede beneficiar a una rata mata a un ratón. Lo que puede beneficiar a un ratón mata a una rata, que son dos especies tan próximas. Imaginaos tratar de extrapolar los efectos de una determinada sustancia en un animal al ser humano. Pues se producen graves tragedias, como la de la talidomida, y no ha sido la única. En los años 60 del siglo pasado
se experimentó en chimpancés una sustancia que después se comercializó en farmacias para ayudar a relajarse a las mujeres embarazadas. Esa sustancia causó una generación de los niños de la talidomida con unas deformidades terribles. Fue algo terriblemente trágico que aún hoy está en los tribunales con procesos de juicios y de compensaciones. Arruinó la vida de miles y miles de personas. Un error médico debido a la experimentación con animales. Eso por una parte. Entonces parece que solo nos queda experimentar en personas. Pero es que ahí está también nuestra sensibilidad humana. ¿Estamos dispuestos a experimentar en bebés? Eso sería matar a un ser inocente. Sería algo que iría gravemente contra los principios de la moral. Puede irlo también si lo hacemos con un animal, si reconocemos que tenemos obligaciones para con ellos. Pero en el caso de los animales tenemos dos razones. Primero, que los resultados son dudosamente aplicables a seres humanos. Y segundo, pues esa sensibilidad que hasta ahora no se ha tenido en cuenta. Se les ha utilizado, se les ha matado, hecho todo tipo de vivisecciones. Pero con los seres humanos nos queda la cuestión de la sensibilidad. No hacer daño a un ser inocente. Eso excluiría la experimentación con seres vivos por completo. Hoy día el mundo científico cuenta con todo tipo de medios para experimentar sin necesidad de utilizar seres vivos, que muchas veces lo que conlleva es únicamente intereses económicos, repetición simplemente mecánica de experimentos que ya se conocen, simplemente con objeto educativo, en fin. Por supuesto, estos son temas para debate. Os invito a que si este vídeo y los anteriores sobre derechos de los animales han contribuido a daros algunas ideas interesantes sobre las que pensar, sobre las que fundamentar vuestros planteamientos personales, lo pongáis en los comentarios, le deis al like y os suscribáis al canal para que os sigan llegando las alertas de nuevos vídeos sobre cuestiones éticas controvertidas y de gran interés. Hasta pronto.